7 de la tarde, 1 minuto en toda la República Argentina. Estamos haciendo Código Radio, como siempre, hasta las 8 de la noche a través de AM 1210 Radio Las Flores y para toda la provincia de Buenos Aires, para gran parte del país, por supuesto. Estamos llegando a distintos puntos de la provincia y, por supuesto, a través de FM Cóndor 89.7, la radio que mejor suena de la ciudad. ¿Por qué Los Redondos? Porque el autor que va a hablar con nosotros, Francisco López, le gusta esta música, le gusta el rock, me decía, le gustan Los Redondos. Con él vamos a charlar. Voy a hacer una pequeña reseña. Francisco López nació el 6 de abril de 1975 en la ciudad de La Plata. Allí heredó su pasión por el fútbol y por gimnasia. Allí vivió las consecuencias de la dictadura. Estudió periodismo en el Círculo de Periodistas Deportivos y trabaja desde 1994 en diferentes áreas de investigación vinculadas a los derechos humanos. Jugador de fútbol en el ascenso, el fútbol del interior y Puerto Rico, los mismos escenarios que cobijan su experiencia como entrenador y devenido en escritor también. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes, bienvenido. Bien, buenas tardes, gracias por la invitación y por permitirme estar acá en la radio. En esta ciudad, aparte de Las Flores, que es casi, no sé si un segundo hogar porque me he mudado muchas veces, pero claro, tengo acá muchas familias y gratos recuerdos y grandes momentos vividos acá. Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué te relaciona con Las Flores? ¿Qué te une a Las Flores? Y a Las Flores me une la familia, tengo una cantidad de primos, tíos bastante grande, y ahí mencionabas lo de la ciudad de La Plata, sí. Pero entre la ciudad de La Plata y Las Flores está distribuida gran parte de esa gran familia que somos primos, tíos, abuelos y abuelas. Cuando dice la pequeña biografía que trae este libro, que después vamos a hablar del libro, que tenés algo que ver o que sufriste por ahí la dictadura, ¿por qué? ¿Cómo fue eso? No, la parte de la referencia a la dictadura, sí, y las consecuencias de ella tiene que ver, por un lado, con mis 6 años en La Plata, entre el 75 y el 81, que es en el pleno... Claro. Periodo de esa dictadura militar. Ajá. Y porque después tengo 2 tíos desaparecidos, claro, pareja entre ellos, ¿no? O sea, mi tío y su mujer, uh-huh, que todavía continúan desaparecidos, y un poco a grosso modo a eso se refiere con lo de las consecuencias. Claro. Sos periodista además, ¿no? Sí, estudié, claro, periodismo en el Círculo de Periodistas Deportivos, uh-huh, cuando terminé el secundario. Y después terminé de alguna manera no ejerciendo porque, claro, caí en las redes del fútbol. Mirá vos. Que son una especie de karma. Yo digo karma en el sentido de que te distrae de un montón de otras cosas. Claro. De otras actividades. Y bueno, ya empezando a jugar al fútbol, eso te saca un montón de tiempo para otras cosas. Y empecé a jugar. Y el periodismo lo dejé un poco de lado. ¿Crees en esto tan poético de que el fútbol es una pasión o que genera otras cosas? Vos dijiste que era una distracción por ahí, ¿no? Sí, por eso con el fútbol hay todo un desarrollo de sentimientos encontrados, de alejamientos y cercanía. Obviamente que hay una pasión. Para mí es el juego o el deporte más hermoso, claro, que conozco. Y a su vez genera todo un escenario y un ambiente que está alejado por ahí de ese sentimiento natural que es la pasión del hincha, incluso del sentimiento del jugador que lo hace por disfrute. Está rodeado de otra cosa que no tiene nada que ver con eso. Claro. Y un poco el haber estudiado periodismo, el haber jugado al fútbol, el vivirlo como técnico, como jugador, como hincha, me hizo abordarlo desde varios lados. Claro. Y desde hace un tiempo a esta parte... Hay como una frase que yo uso que es: el fútbol es para jugarlo. Uh-huh. Después, si vos no jugás al fútbol, no viene mal que estés desentendido y alejado un, claro, poco de eso. Porque no es que... o sea, te perdés un montón de cosas que tienen que ver con el juego, pero también el fútbol a su vez te distrae y te aleja de otras cosas que son mucho más importantes. ¿El libro de qué va? ¿Es ficción? El libro es ficción, sí. Tiene elementos o a veces nombre de equipos, algún que otro jugador que son sacados de la realidad, pero las historias son ficción. Claro. ¿Son cuentos? Son cuentos, ajá, en realidad no son cuentos por la estructura, son relatos. Relatos, claro. La estructura del cuento de esa que todos recordamos del colegio, de introducción, sí, nudo y desenlace, no se cumple en los 17 relatos. Claro. Están escritos de diferente manera. Así que son 17 relatos
Y son 17 porque son 17 las reglas del fútbol. Entonces, cada una de las reglas del fútbol, así fue la estructura con la que se me ocurrió empezar a escribirlo, dispara una historia. Y esas historias van desde partidos solteros contra casados en una quinta, hasta un chico que junta figuritas, hasta un intercambio de cartas entre un técnico, su mujer que vive lejos. Hay de todo. ¿Es un tono melancólico? ¿Es un tono por ahí con humor? No, hay algunas partes de humor, hay algunas partes más serias, si se quiere, claro. más vinculadas en lo que tiene que ver con la realidad, con escenarios de que uno se va a identificar, no por la historia en sí, sino porque son lugares comunes a todos nosotros. Es variado, diría yo. ¿Qué te llevó a escribir este libro, digamos, más allá de tu experiencia, ¿no? Pero ¿por qué un día dijiste lo voy a volcar en estos cuentos, en estos relatos de ficción? El libro me llevó a escribir, siempre me gustó escribir. Claro, ya es innato en vos también, claro. Siempre me gustó leer, creo que la introducción a la lectura fue a partir de las historietas. Bueno, compartimos eso, sí. Claro. Sí, yo siempre recuerdo de eso como mis primeras lecturas de no textos largos, historietas como Humor, la revista Fierro, que por ahí no la leía porque yo era muy chico, pero que dejaban ahí al alcance de los niños. Exacto. Mis padres, y yo a través de la historieta fue que me vinculé bastante con la lectura. Y un poco siempre estuvo mi gusto por el fútbol, heredado capaz de mi abuela, fanática de gimnasia, y Fontana Rosa de alguna manera fue el que combinó esas dos cosas. Claro. Mucho de fútbol con mucho de historieta también. Y a partir de ahí, bueno, empecé a leer otro tipo de textos ya más extensos, y en el 2004 yo había estado 3 años en Puerto Rico y volví, me encontré con mucho tiempo libre, porque hasta que me acomodaba a ver qué hacía en esa época, y dije, bueno, voy a sentar a escribir, y de entrada fue como la estructura esta de los 17 relatos fue lo que me marcó el camino. Bueno, van a ser 17 porque con las reglas. No lo quería hacer solamente de fútbol porque venía también de una etapa de todo este desencanto de alguna manera con el fútbol como... Sí, como comercio, como negocio, como cosa, que te encierra y te enfrasca en una cosa que no te permite hacer otras cosas, desde alguna visión un poco crítica de eso, pero también rescatando todo lo que el fútbol tiene de rico. Claro. En el sentido de estas cosas, ¿no? De las locuras que uno ve alrededor de eso, de las cosas que puede despertar, de las analogías que se pueden hacer entre el juego y la vida. Y la vida, exactamente, sí. Y eso es lo que me llevó a buscar esas historias. Bueno, eso lo ha explotado mucho Fontana Rosa, ¿no? Eso de... Sí, ni hablar. ¿Es tu referente de Fontana Rosa o tenés otros escritores? No, me gustan otros escritores. En lo que tiene que ver con los relatos de fútbol, Fontana Rosa es un referente. Todas sus historias, sus cuentos, sus historietas y sus novelas vinculadas con el fútbol y es un referente. También he leído más recientemente a Sacheri, obviamente, que también me parece un buen escritor en ese sentido. Pero Fontana Rosa me marcó un lado porque entró por el lado de la historieta. Claro. O sea, no sé si llamarlos referentes, pero toda esa puerta al mundo de la escritura la abrió Fontana Rosa, Quino, por decirlos de acá, y Asterix, Lucky Luke y Tintín por el otro lado, ¿no? Bueno, y el Eternauta, ¿no? El Eternauta, yo lo leí, el Eternauta ya de... No tan grande, también fue cuando vivía en Bariloche, 12, 13 años, me encontré con el Eternauta. Bueno, y que se relaciona con el tema de los derechos humanos por Oesterheld, ¿no? Por su autor. Sí. Una historieta que ahora se relee de otra forma, ¿no? Claro, esas son cosas que las vueltas de la historia y el desarrollo por ahí laberíntico de la vida hace que se resignifiquen o tomen de vuelta, entren en vigencia, y ha pasado un poco con eso. Qué bueno. ¿Cómo creaste las historias, digamos? ¿En vivencias propias tuyas o fue pura imaginación? Las historias son una mezcla de las dos cosas, ¿no?
no hay anécdotas ahí prácticamente. Claro. De las cosas que escribí ahí, podría decir que en el desarrollo de la historia no son cosas que me pasaron a mí. Claro. Es al revés incluso. Puede ser gracioso, pero lo comento como anecdótico. Hay una historia que tiene que ver con la regla del lateral, que se llama como con la mano la historia, que es un poco predictivo de lo que me terminó pasando después. Ajá. No lo voy a adelantar porque Claro. no quisiera adelantar, ni tampoco meterme muy en detalle de qué fue lo que me sucedió a mí en la realidad. Claro. Pero yo terminé de publicar este libro el 28 de abril. Ajá. Y cerca de la publicación del libro me ocurrió algo parecido a lo que pasa en esa historia. Claro. En lo personal. Sí. Así que sería mágicamente es al revés. Lo que sí pasa es que hay un montón de esas historias que yo cuento ahí que incluso veladas para mí tienen obviamente que ver con cosas que me pasaron. Claro. Hay un cuento que es sobre el árbitro, que es todo un relato en primera persona de lo que el árbitro está pensando, no diciendo, mientras va llegando a dirigir un partido importante. Y eso me pasó a mí dirigiendo, o sea, yo siendo árbitro en un torneo, bueno, no viene el caso, Claro. yo recordaba eso. Entonces, en esa historia en particular, hablando con el árbitro, se me ocurrió decir, bueno, voy a escribir un texto como si... qué es lo que le pasa al árbitro por la cabeza cuando tiene que dirigir. Bueno. Y me tocó la suerte de, en la presentación del libro en Buenos Aires, cuando fue el lanzamiento, de que me acompañara Juan Carlos Vizcay, que fue árbitro de Primera División, después técnico mío dentro de los vericuetos del fútbol, y él me decía en relación a eso lo que se había identificado con ese relato. Así que es un poco esto de una mezcla de vivencias mías, pero están escondidas. Claro. ¿Es tu primer libro o no? Es mi primer libro por completo, sí. Claro. Yo tenía publicados algunos cuentos que uno va mandando a concursos ahí como para experiencias para probar. Sí. Venía del año pasado de publicarle un prólogo a un amigo que me lo pidió, que escribió una novela, pero mío es el primero, sí. ¿Cómo ves esto es un mito esto de que la gente ya no lee? ¿Y cómo ves el impacto de las nuevas formas comunicacionales? No, que yo creo que la gente lee. De hecho, cualquier mensaje de WhatsApp estás leyendo. Lo que sí es cierto que se lee mucho más mensaje de WhatsApp que libro. Claro. Eso lo ve charlando con asiduos lectores o con gente que lee. Encuentra las dificultades que significa leer un libro. Para leer un libro tenés que tener tiempo, tenés que encontrar un espacio de relativa tranquilidad, si no tenés que ver gente que se lo hace viajando en subte, bueno, en el caso de Buenos Aires, pero que se pierde un poco la costumbre del libro como objeto, eso por ahí es cierto. Claro. Cuesta mucho editar, es un mercado muy complicado, pero a la vez el tema de la venta del libro en papel es también algo que va decreciendo. Claro. ¿Te topaste con la violencia en el fútbol? ¿Es intrínseca la violencia del fútbol o es como en la vida? La violencia en el fútbol es como en la vida. O sea, porque el fútbol no está ajeno a lo que pasa afuera. Yo siempre con esto recuerdo un hecho en puntual. Me ha tocado ir yendo a la cancha de situaciones muy violentas, de enfrentamientos con armas de fuego, incluso en la cancha de gimnasia, en la cancha de Huracán. Me vienen ahora a la cabeza, estoy nombrando en voz alta. Pero tiene que ver con toda una cosa que rodea un poco, no al fútbol como deporte, sino a la gente que va a la cancha. Está vinculado con otras situaciones y otros escenarios que son violentos. Y lo vinculo ahora que empezábamos con lo de Los Redondos, porque se dio una coincidencia que había habido una situación de violencia en un recital de Los Redondos en el Patinódromo, y yo creo que fue contemporáneo con ese recital, un hecho de las mismas características a nivel de violencia, de choque con la policía, del público que había ido a ver a Serrat. Ajá. En un teatro que si no me equivoco, había sido también en Mar del Plata. Entonces, no pasa ni por Los Redondos, no pasa por quién es el artista. Era una situación en Argentina en ese momento, que creo que era acercándonos al 2000, en donde juntabas un poco de gente. Claro. Era una situación explosiva. Entonces, hay que ver ahí
por cómo están atravesadas las condiciones de la gente cuando vos las reunís. ¿Lo presentaste en Buenos Aires al libro y la idea es recorrer otras ciudades o no? Lo presenté en Buenos Aires en un bar donde la editorial, que es Textos Intrusos, que es la que se ofreció a publicarlo, lo hace siempre. Después, con esto del fútbol, lo pude presentar en Excursionistas, porque la gente de Cultura del Club se enteró. En ese momento yo estaba dirigiendo a la Quinta Excursionistas. Claro. Y lo presentamos ahí en la biblioteca. Después en otro club del interior, en Fútbol Club de Tres Algarrobos, donde yo jugué, se coincidió que cumplía 95 años el club y también lo presentamos ahí. Y ahora en la Ciudad de Flores por esto que te explicaba antes, ¿no? Por esta cercanía con la familia. Y cerraría, porque es también parte de un juego esto de presentar el libro, escribir y armar todo un recorrido con la difusión en la cancha de gimnasia. Mirá qué bueno. El 31 de agosto, en un salón, no en el estadio, ojalá, pero no, en el salón decano que queda en el estadio de gimnasia, en La Plata. Por esta cuestión también de la vinculación con gimnasia, con la gente de La Plata, donde tengo muchos amigos y familiares. Y ahí cerraría, no tengo planeado hacer una gira, sino seguir difundiéndolo y que haga su camino. De alguna manera el libro se desprendió de mí ya. Mirá vos, Carlos, ves así, ¿no? Claro, un desprendimiento y ahí está. Ahí está. La opción de que puedan leer y que se encuentren con él. La última, como periodista deportivo, si bien no has ejercido, como ex futbolista, ¿cómo ves el fútbol hoy? Argentino se habló tanto después del Mundial. Y el fútbol argentino, después el Mundial fue una manifestación clara de lo desprolijo y lo desorganizado que está el fútbol a nivel de la AFA. Eso se vive cotidianamente. Claro. Uno lo puede ver en Primera División, lo vemos nosotros los que trabajamos en fútbol juvenil. El año pasado trabajé en infantiles, también se ve cierto nivel de desorganización. Y a nivel juego, para dejar de lado eso no porque no sea importante, es una obviedad, me parece, la desprolijidad de la dirigencia del fútbol. A nivel juego está bajo. Yo vengo de ver el sábado justamente Gimnasia Argentinos y la sensación es que el fútbol, el nivel de juego está bajo. Pero que creo que tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? El fútbol no está ajeno a toda una situación que en realidad no permite desarrollarte mucho en cualquier actividad. Claro. Francisco, te agradecemos muchísimo y vamos a leer algunos de los relatos aquí en la tarde, cada tanto leemos algún relato, algún cuento, así que te agradecemos por la visita, interesante escucharte y porque, tenés toda la experiencia, ¿no? La de la cancha, la de haber estado ahí y obviamente ahora reflejaron en relatos a través de la ficción. Muchas gracias. Bueno, permitime una última cosa para los que estén escuchando y los que les interese o que quieran simplemente ojear. En Alem y Arostegui está Casa Moral. Ajá, exacto. Que va a estar el libro ahí para el que lo quiera comprar. Bien. Porque obviamente yo en algún momento miré de las flores. Está bien. Y para el que se sienta atraído o interesado, lo puede chusmear ahí. Totalmente. Espero que les guste y bueno. 17 reglas. Francisco López, ex futbolista, ex técnico y escritor. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, Francisco López con nosotros, 7 de la tarde, 20 minutos. Hacemos radio hasta las 8 de la noche.